origen de la tabla Ouija y su uso en magia negra y satanismo. Se entiende como magia negra una serie de actos denominados mágicos con los cuales se pretende llegar al mal con el último fin de conseguir que se produzcan cambios en la voluntad, utilizando medios no comprendidos actualmente por la ciencia. Se persigue el daño físico o psíquico de las personas y se cree que puede llevarse a cabo de manera consciente o inconsciente por determinadas personas. En ciertas religiones se cree en el poder de la energía, que vuelve a nosotros de la misma naturaleza en la que fue emitida y con mayor magnitud. Origen de la tabla Ouija. Se trata de un tablero dotado de letras y números con el que se cree que se puede entablar contacto con los difuntos. La idea de tabla Ouija proviene del antiguo Egipto, donde contaban con un dispositivo similar que consistía en un anillo de piedra que se suspendía mediante un hilo sujeto por el maestro de ceremonias sobre una tabla también de piedra provistas con distintos símbolos. Pitágoras en el año 540 AC inventó un artefacto que consistía en una tabla provista de ruedas y que con el movimiento generaba mensajes que eran traducidos por él y sus discípulos. En China, en el período pre-confucianista también contaban con un aparato similar para entablar contacto con los muertos. Pero es ya en el siglo XIX cuando emerge la tabla Ouija con toda su atracción. En 1853, en Francia, el espiritualista M. Planchette diseñó un tablero Ouija del que el J. en USA hizo distintas modificaciones en años posteriores. William Fundle compró los derechos y un año después patentó el tablero. Pero es en 1966 cuando Parker Brothers compró los derechos sobre el juego de la Ouija y ha sido desde entonces su fabricante, aunque existen numerosos tipos de Ouijas, desde originales hasta caseras. Casi en cualquier sitio podemos disponer de un tablero o hacerlo de fabricación propia con un papel y un vaso. Juego o ficción. La Ouija se comercializó como un juego de mesa en el que el jugador buscaba su yo interior dando rienda suelta a los entresijos del subconsciente, pero en muchos de los casos de sesiones colectivas se han producido verdaderos fenómenos paranormales. En cualquier caso, se trata de un juego peligroso, ya que cualquier persona puede utilizarlo y sea un elemento de conexión con los muertos o no. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que se trata de un arma muy poderosa de sugestión. Los mensajes extraídos de las sesiones Ouija pueden ser considerados por algunas personas como mensajes reales de sus difuntos o de algún otro ente, y en algunos casos este tipo de práctica puede derivar en serios trastornos psicológicos. Ouija e Internet. Ahora existe una nueva versión de las sesiones Ouija que se hacen a través de Internet. Consiste en que se hacen una serie de preguntas y el ordenador da unas respuestas al azar, o bien alguien puede manipular las respuestas. Origen del nombre y fabricación. La tabla Ouija, que torna su nombre del francés Ouija y del alemán Ja, si en ambas lenguas, consiste habitualmente en una tabla de madera pulida con las letras del alfabeto dispuestas en el borde de un semicírculo. Encima se coloca una pequeña placa o puntero que adopta distintas formas. Los jugadores apoyan un dedo en este puntero, a veces puede ser un vaso, y supuestamente el puntero se mueve por energías fantasmales y se responden a las preguntas formuladas. Hay quien cree que el puntero es movido de manera inconsciente por las personas, que emiten un flujo de energía sin percatarse y no hay ningún fantasma o energía que intervenga. Algunos modelos de Ouija existentes en el mercado sectas. Se da con frecuencia la existencia de grupúsculos de personas o asociaciones clandestinas de gente que tiene como elemento denominador común la adoración a las fuerzas malignas. Estas sectas hacen creer de manera fehaciente en la existencia de Satanás y le rinden culto, renegando del cristianismo. Aunque no es una manera de afianzarse en el cristianismo, la creencia en un ser complementario y antiparalelo al bien. Sin el calor, el concepto de frío no tendría sentido. Es necesaria esta dicotomía conceptual para entender los dos conceptos, que son indivisibles en su significado. Así pues, la creencia en un mal supremo conlleva también la aceptación del bien como contrapunto, ya que si no, carecería de significado. La idea de las sectas satánicas es renegar de la hipocresía que representaría, según ellos, la palabra de Jesús, con el fin supremo de derrocar a los predicadores del mensaje de Cristo. Parapetándose en interpretaciones personales y equívocas de la Biblia, el fin último de su existencia es la realización de actos malignos para poder acercarse más a Satanás. Hay una serie de características que definen a estas sectas. Repetir la oración del Padre Nuestro al revés, el uso de cruces invertidas, tatuajes satánicos, uso ornamental de cadáveres en anillos, pulseras, collares, la práctica de evitar el uso de la primera persona. Aleister Crowley, líder satanista, también conocido como la bestia,
recomendaba un ejercicio muy particular a sus fieles. Cada vez que hacían uso verbal de la primera persona, los seguidores debían automutilarse como ejercicio de vigilancia, ya que el yo supremo era el mismo diablo. Rodeando a estas sectas están otros elementos que enganchan a los iniciados: la música, dibujos satánicos, literatura esotérica, etc., que contribuyen a insertarse paulatinamente en la personalidad del iniciado. Como ejemplo diremos que en uno de los discos de Iron Maiden se hace referencia a Crowley, concretamente de sus experiencias vividas en Egipto. Biografía de Aleister Crowley. Crowley nace como Edward Alexander Crowley el 12 de octubre de 1875 en Inglaterra. Creció en una familia de devotos cristianos, por lo que tuvo graves problemas con sus padres. Ya como un adulto joven, mientras destacaba como poeta en la universidad, se caracterizó por sus poesías eróticas homosexuales. En 1897 se inicia dentro de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, Golden Dawn. Viaja por México, Estados Unidos, Sri Lanka e India, estudiando diversos tipos de magia tántrica. En 1904 que se casa con Rose Kelly, con quien tiene una hija. Más tarde Rose termina en un hospital psiquiátrico. En su viaje de luna de miel, Crowley y Kelly reciben supuestos mensajes de un antiguo sacerdote egipcio llamado Aiwatch, que les ordena la creación de la secta Nuevo Orden Mundial. Escribe el libro de la ley, piedra angular del moderno satanismo. Funda la Telema, significa voluntad en griego, religión satánica y cabalística agrupada en organizaciones como la Astrum Argentum, Estrella Plateada, la Iglesia Gnóstica, al cual se iniciaría Samael Aun Weor, fundador de los institutos gnósticos modernos, entre otras. Se une a la Ordo Templi Orientis, la cual fue fundada por el masón alemán Theodore Reuss, grado 96 del antiguo rito de Memphis Mizraim. Reuss lo adopta como pupilo y lo nombra posteriormente líder de la OTO para Gran Bretaña y todo el mundo anglosajón, de habla inglesa. Tras la muerte de Reuss, Crowley convierte la orden oficialmente en la Telema. Se crea la abadía de Telema en Italia, y más tarde es expulsado de Italia por el duce Benito Mussolini. Más tarde conoce al padre de la Wicca, degeneración del paganismo, también masón y sadomasoquista, con quien comparte ideales e impresiones. Gerald Gardner, a quien iniciaría en la OTO, le permitiría liderar su propia logía y le ayudaría en la creación de los rituales wiccanos, que guardaban gran parecido con los rituales propios de la masonería en estado puro. Viajó a Argelia al lado de Víctor Neuburg para invocar al demonio del abismo, Choronzon. Moriría en 1948, repleto de enfermedades venéreas y consumido por el alcoholismo. Muere solo y sin ningún acólito. Los sucesores de Crowley son los del Templo LBX de Buenos Aires, conocidos por sus excesos sexuales, la utilización de menores de edad y el consumo de heroína en el templo. Nota: se dice que en Egipto logró por fin entablar contacto con el mismo Satán, aunque pudo ser también por el consumo de LSD y otros estupefacientes que tanto usaba para la realización de sus ceremonias. Si te gustó el video dale like, comparte y suscríbete. Se despide tu amigo Actividad Paranormal.